Esta es la nube de palabras de un solo documento, del documento de la política de sostenibilidad de Newmont Yanacocha. Entonces, allí vemos que solamente en un documento de 4 páginas hay una maraña bastante grande de conceptos como transparencia, comunidades, compromisos, derechos, operación, energía, cumplimiento legal, principios, prácticas, estándares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es efectivamente un campo complejo, el campo de la sostenibilidad, y el hecho de que no tengamos un marco dentro del cual entenderlo en su complejidad hace que sea más difícil de comunicar, que muchas veces estemos hablando de lo mismo con términos diferentes y que muchas veces estemos utilizando conceptos diferentes que son en esencia diferentes como si fueran lo mismo. Durante estas sesiones vamos a tratar de darle a cada uno de estos conceptos y algunos otros conceptos que no están mencionados al momento su respectivo lugar en este marco. El marco de lo que yo llamo el modelo de maduración de la gestión social, que tiene 3 ejes con una serie de estadios dentro de cada eje. Hay un primer eje que es el eje organizacional, para el cual he tomado el modelo de Ainsbury y Grayson, que es un modelo que ya existe y que pasa de la negación, es decir, una primer estadio, bueno, lo vamos a ver más en detalle, que pasa por 6 etapas: negación, cumplimiento, gestión de riesgos, aprovechamiento de oportunidades. Una quinta etapa que la he incluido yo, que no la incluyen Ainsbury y Grayson, que me parece importante, es la etapa de transversalización de la gestión, y una sexta etapa que es la de liderazgo sectorial. Vamos a ver esto más adelante. Este es simplemente el resumen de lo que vamos a ver en todas estas, en las siguientes secciones. No nos vamos a detener mucho acá porque simplemente, digamos, que es el índice, ¿no? Un primer eje, decía, un primer eje organizacional de 6 etapas de maduración. Un segundo eje, que es un eje estratégico, que va de una primera etapa de relacionamiento comunitario, que es básicamente orientado a la gestión de impactos y riesgos, a una segunda etapa que es de gestión de grupos de interés, donde ya no solamente se gestionan impactos y riesgos, sino que ya se recibe, digamos, información proactivamente de un grupo más amplio, que no está necesariamente ligado a impactos y riesgos, aunque también. Una tercera etapa donde ya la gestión es más proactiva hacia el involucramiento y el aporte al desarrollo territorial o al desarrollo local sostenible. Una cuarta etapa donde se avanza ya hacia la gestión de la cadena de valor y del entorno. Y una quinta etapa donde se pasa de esta etapa, estas etapas 2, 3 y 4, que en general son 3 fases o 3 diferentes versiones de lo que en términos generales se suele llamar responsabilidad social empresarial, a una quinta etapa donde ya la lógica es pasa de la responsabilidad social a la sostenibilidad. Y vamos a ver en algunas sesiones más adelante qué implica ese cambio. Y finalmente, un tercer eje, que es un eje programático, ¿no?, que va por una serie de estadios donde se pasa de una primera etapa que es netamente transaccional o programática, ¿no?, a una etapa donde se maneja el primer nivel de interacción con las comunidades locales, que es la gestión del empleo local. Un siguiente paso, que es la gestión de las compras locales. Un siguiente paso, que es la gestión de la inversión social. Un paso adicional, que es ya la gestión de modelos multiactor, donde ya no solamente la empresa es un involucrado o un aportante directo a la inversión social, sino que busca generar otro tipo de espacios donde
ya se hace una gestión de redes de del desarrollo local. Un siguiente nivel vinculado usualmente a lo que a nivel estratégico corresponde a el enfoque de sostenibilidad, donde ya se pasa no solamente al aporte local, sino a la búsqueda de un efecto neto cero o mejor aún un efecto neto positivo. Vamos a ver más adelante también qué implica esto. Finalmente, una etapa programática en la que ya no se trata solamente de gestionar el entorno actual, sino el entorno futuro, las tendencias del sector, las tendencias, lo que se llaman las megatendencias y las tendencias en los temas de sostenibilidad. Obviamente, estas no son etapas que se queman de manera tajante, ¿no? Son etapas, digamos, son heurísticas, no son taxativas, no es que no es que hay que necesariamente cerrar una etapa para pasar a otra. De hecho, en lo que refiere al tema estratégico, por ejemplo, no son etapas que se cierran, sino que más bien enfoques de gestión que son más acumulativos que cancelatorios, y en general es más un modelo que sirve para entender a grandes rasgos el proceso o la etapa o el enfoque por el que está transitando una organización o una empresa o un proyecto, más que una lista de verificación, ¿no? En la que puedas decir, ya, tal proyecto o tal empresa está en la etapa 4 a nivel programático, la etapa 2 a nivel estratégico, la etapa 3 a nivel organizacional. No es así de taxativo, es un modelo que sirve para organizar este mapa complejo de conceptos y de enfoques y de programas y acciones y de prácticas que hemos visto hace unos minutos, que vemos en nuestra práctica habitual y que vamos a ir viendo cotidianamente en la medida en que vayamos trabajando en estos temas. Entonces, empecemos de una vez desarrollando este modelo de maduración de la gestión social, presentando el modelo de Ainsbury y Grayson para, digamos, entender un poco más en detalle el eje organizacional de maduración de la gestión social. Como decíamos, la madurez organizacional en la gestión social pasa por estas 6 etapas. Nuevamente reitero, no son etapas taxativas, cancelatorias, son más referenciales, ¿no? Son más, si queremos poner una metáfora, son más bien como títulos de propiedad de los años 50, ¿no? Donde los límites no estaban puestos por puntos georreferenciados, sino por referencias topográficas, ¿no? La punta de tal cerro, la orilla de tal río, referencias que podían ser interpretables o que en algunos casos podían ser incluso movibles en el tiempo, ¿no? Como por ejemplo lo podría ser el cauce de un río en una zona inundable. Entonces, son así de referenciales, no son taxativos, no es que haya una, digamos, un encajonamiento necesario. Creo que nos van a servir para ir analizando e ir entendiendo, digamos, los diferentes momentos en los que se encuentran las empresas o los proyectos mineros y energéticos en relación con su gestión social. Una primera etapa es una etapa de negación en la que no hay un reconocimiento o hay un reconocimiento solamente parcial
de los impactos o las externalidades, como se dice en economía, ambientales, sociales y económicas en general, las externalidades que tiene la empresa hacia la sociedad y el medio ambiente, ¿no? Es, por ejemplo, y consecuentemente la consecuencia de eso es que esas externalidades no se internalizan, es decir, no se asumen los costos de prevenir, mitigar o compensar esas externalidades. Lo que tenemos, por ejemplo, en términos de pasivos mineros, es una muestra de eso, ¿no? Son externalidades ambientales que no eran reconocidas como tales por temas legales, por temas de, digamos, hasta culturales, en términos de la cultura organizacional minera de ese entonces y la cultura en general, de qué se consideraba válido o no de hacer para una empresa hasta antes de la legislación minera actual. Y consecuentemente los costos de esas remediaciones ambientales no fueron asumidos y los pasivos ambientales se encuentran allí y los costos de gran parte de esos pasivos ambientales los viene asumiendo parcialmente hasta donde puede el Estado. Una segunda etapa es la etapa de cumplimiento, donde hay un reconocimiento, pero solamente al nivel de exigencia de la ley. En la práctica, digamos que no hay un reconocimiento propiamente, pero hay la lógica de cumplir con la ley, hacer simplemente lo que la ley cumple. En la medida en que, por ejemplo, la ley me exige que haga un estudio de impacto ambiental donde identifique mis impactos ambientales y sociales y ponga medidas de manejo suficientes y necesarias para gestionar esos impactos, entonces, en esa medida, implemento esas actividades comprometidas para gestionar esos impactos. Ese es un segundo nivel, en el que simplemente el nivel de alcance de la gestión ambiental y social es simplemente el de cumplimiento legal. En ese contexto, por ejemplo, y esto quiero hacer un pequeño disclaimer en este momento, en muchos casos, por un tema de confidencialidad, no voy a poder nombrar a empresas con las que he trabajado. Voy a tener que hablar de las actividades, pero no voy a poder nombrar a las empresas por temas de confidencialidad y espero que sepan entender eso. Son prácticas habituales en el sector privado, que bueno, son compromisos que uno asume al momento de firmar contratos y que obviamente tengo que honrar. Más allá de que el contrato haya concluido, son compromisos que tengo que honrar. Bueno, decía que, por ejemplo, en este marco, por ejemplo, hace ya varios años tuve la oportunidad de hacer un servicio, cuando estaba trabajando en el sector consultoría, un servicio para una empresa petrolera cuya implementación de todo su plan de relaciones comunitarias para un proyecto de exploración petrolera, perdón, creo que dije minera hace un rato, para un proyecto de exploración petrolera que iba a demorar un poco más de un año, previsto para un poco más de un año, la ejecución de todas las actividades de su plan de relaciones comunitarias demoraba poco menos de 3 meses. Es decir, en 3 meses se cumplía el plan de relaciones comunitarias para un plan de exploraciones de año y algo. Allí estamos a nivel de cumplimiento. Simplemente se cumplió con lo que se comprometió frente al Estado. Legalmente hay un cumplimiento de acuerdo a lo que se acordó con el Estado. Esas eran las actividades necesarias y suficientes para mitigar y compensar los impactos que se iban a generar y se cumplieron en 3 meses. Es una especie de mirada de
checklist, digamos, de lista de verificación de la gestión social. Un siguiente nivel en el proceso de madurez organizacional de la gestión social es el de la mitigación de riesgos, donde ya no solamente cumplo con lo que me compromete al Estado, sino identifico proactivamente qué riesgos se pueden generar, tanto reputacionalmente, financieramente o regulatoriamente, que me puedan impedir obtener lo que se llama la licencia social. Más adelante vamos a tratar con más detalle este concepto de licencia social, porque es un concepto clave, creo. Así que por ahora lo vamos a dejar solamente nombrado, pero ese es un nivel adicional de estadio. Ya no solamente cumplo, sino que adicionalmente identifico riesgos y gestiono proactivamente esos riesgos. El siguiente nivel de madurez organizacional en la gestión social es cuando ya no solamente mitigo riesgos, sino identifico y maximizo oportunidades. Es decir, identifico de qué manera mi interacción con la comunidad podría generar oportunidades de negocio o oportunidades de continuidad operacional a través de la maximización de los impactos positivos que puede traer mi presencia. Y allí estamos hablando principalmente, allí entran principalmente los aspectos relacionados básicamente a empleo local, compras locales e inversión social. Además, obviamente, de la mitigación y prevención de impactos negativos. Un siguiente nivel, que es este nivel adicional al modelo de Ainsbury y Grayson, que he incorporado, porque creo que es clave también como proceso en el proceso de madurez organizacional, es cuando estos temas de cumplimiento, mitigación de riesgos y maximización de oportunidades son transversalizados en la organización, en la gestión de la organización. Cuando incluyo estos criterios, cuando la empresa incluye estos criterios en la toma de decisiones y cuando involucra a otras áreas en el proceso. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, aquellos casos en los que los procesos de empleo local son gestionados por el área de recursos humanos, o los procesos de compras locales son gestionados por el área de compras, o bueno, los procesos de inversión, en algunos casos los procesos de inversión social son gestionados por un área específica, ya sea una fundación, una ONG con la que se tiene una relación de consorcio o que funciona en la práctica como una fundación, un área específica para inversión social dentro de la empresa, etcétera. Y así sucesivamente. Es decir, cuando la gestión social deja de ser exclusividad del área de relaciones comunitarias o responsabilidad social y pasa a ser ya una función transversal a la organización. Ahí estamos hablando de un nivel adicional de madurez organizacional para la gestión social. Finalmente, volviendo al modelo de Ainsbury y Grayson, ya cuando este proceso se convierte trasciende la propia organización y pasa, o la propia empresa, pasa a su cadena de suministro, cuando, por ejemplo, ya se empiezan a implementar códigos de conducta para los proveedores, cuando se empiezan a implementar auditorías de relaciones comunitarias o de responsabilidad social a los proveedores, o auditorías de ética para los proveedores, ética y anticorrupción, o cuando la empresa empieza a participar ya no solamente a nivel de su cadena de valor, sino en alianzas o ya en acciones sectoriales, por ejemplo, a través de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, para incidir en políticas públicas hacia el desarrollo sostenible. No estoy hablando acá de tributación, no estoy hablando acá permisos, etcétera. Estoy hablando de desarrollo sostenible o de sostenibilidad,
o de responsabilidad social, de los temas de gestión social, ya estamos hablando de un nivel adicional de, de madurez organizacional en estos temas. Es, por ejemplo, uno de los ejemplos en relación con esto, a mí personalmente me parece el caso, por ejemplo, de Antamina. Antamina tiene tanto Antamina como Newmont especialmente tienen muy inserto en su gestión esta lógica de incidencia en los temas de desarrollo sostenible, sostenibilidad, a nivel más allá de simplemente la empresa, de simplemente la propia empresa. En Barrick, por ejemplo, también, además de de manejar un código de ética para los proveedores tenían la obligación de presentar un plan de responsabilidad social. De la misma manera también Yanacocha, por ejemplo, tiene la obligación de presentar un plan de responsabilidad social, y también tanto en Newmont como en Barrick hay auditorías directas de estas empresas hacia sus proveedores en términos de ética y políticas y prácticas anticorrupción. Entonces ya estamos hablando de un nivel adicional de involucramiento que revela un nivel adicional, un paso adicional de madurez organizacional. Esto en relación con el tema organizacional. Había planteado este ejercicio, pero lo voy a dejar para que ustedes le vayan dando vuelta y probablemente tengamos en el break puedan, o en algún momento puedan dar sus comentarios en relación con ya sea empresas que conozcan o empresas que, las empresas en las que trabajen o con las que hayan trabajado, en qué fase de maduración en términos organizacionales las encuentran y por qué dirían que es así. Sería bueno conocer cómo están viendo ustedes desde su lado como profesionales en el área, también otras empresas, más allá de aquellas empresas con las cuales yo he podido trabajar directamente o de las cuales yo he tenido directamente información en relación con cómo están avanzando en este proceso de maduración organizacional hacia la sostenibilidad o maduración organizacional en la gestión social. Entonces, les dejo como ejercicio mental, ya sea para ahora o para más adelante durante el break o luego entre esta sesión y la sesión del miércoles, para poder en algún momento recoger también sus comentarios sobre este punto. Eso en relación con la madurez organizacional, y aquí vamos a cerrar el tema el eje organizacional y vamos a entrar a probablemente, no probablemente, al que definitivamente va a ser el eje que más tiempo y esfuerzo nos va a tomar en términos de profundidad y explicación e información durante este módulo. Y con este módulo me refiero a estas seis sesiones. Y es el eje estratégico, donde, como decía, vamos a revisar estos 5 estadios del proceso de maduración de la gestión social, de las relaciones comunitarias, pasando hacia la gestión de grupos de interés, pasando a la gestión del desarrollo local o territorial sostenible, pasando a la gestión del valor compartido, para saltar a la sostenibilidad. Empecemos entonces por esta especie de
primer estadio, digamos, o nivel básico, nivel ineludible para cualquier empresa que haya trascendido el nivel de negación en términos organizacionales. Es decir, cualquier empresa que esté por lo menos en el nivel de cumplimiento tiene que implementar estrategias de relaciones comunitarias, más aún si está en niveles más avanzados en términos de maduración organizacional. Entonces, yo sé que estos temas los han visto con Camilo, por lo mismo quiero revisar solamente de manera muy rápida aquellos temas que complementan lo que ya han visto con él, y solamente en aras de poder mantener el discurso y la coherencia en este tratamiento del modelo de madurez organizacional de la gestión social. Entonces, ¿cuál es la finalidad de las relaciones comunitarias? Tal como lo expresa la Guía de Relaciones Comunitarias del Ministerio de Energía y Minas, al igual que otros documentos, la finalidad principal de las relaciones comunitarias es desarrollar relaciones armoniosas entre las empresas y las poblaciones de su entorno, de tal manera que se eviten impactos negativos o externalidades negativas, que se aprovechen o se maximicen los impactos positivos del proyecto en las poblaciones locales, que esa relación armoniosa permita a la empresa acceder a recursos locales que va a requerir para desarrollar sus actividades, acceso, por ejemplo, a accesos, o sea, caminos, a agua, tierras, etcétera. Evitar conflictos que obviamente son costosos para todas las partes involucradas, en algunos casos más para algunos que para otros, pero son costosos para todas las partes involucradas, y asegurar la continuidad operativa y el logro de los objetivos empresariales. Entonces, a grandes rasgos, si tuviéramos que resumir de qué se trata las relaciones comunitarias, cuál es el objetivo último o la finalidad última de las relaciones comunitarias, es gestionar los impactos y riesgos sociales de las relaciones entre las empresas y la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué involucra esto? Involucra tener implementado las herramientas y procesos para la gestión de impactos, de la misma manera, las herramientas y procesos para la gestión de riesgos, de la misma manera también las herramientas y procesos para la gestión de grupos de interés, pero aquellos grupos de interés directamente vinculados con lo anterior, es decir, con los impactos y riesgos directos del proyecto o de la empresa. Vamos a ver un poquito más adelante, en unos minutos, vamos a profundizar un poco más a qué me refiero con esto en específico. Involucra también inversión social en la medida en que el foco también está en maximizar los impactos positivos, pero es inversión social enfocada especialmente en aquellos aspectos vinculados a el desempeño del día a día de la empresa, es decir, empleo y compras locales, y también involucra procesos de comunicación, consulta e información. En general, como dicen Kemp y Owen, del Center for Social Research and Mining, de la Universidad de Queensland, en este contexto, el relacionista comunitario tiende a tener un rol de intermediario, un rol de bisagra, un rol liminal, un rol en medio, ¿no? En muchos casos se identifica, por un lado, como representante del otro. Es decir, la empresa tiende
a identificarlo como el representante de las comunidades frente a la empresa, y las comunidades tienden a identificarlo como el representante de la empresa frente a las comunidades. Y en ese sentido, a veces termina no estando identificado ni con uno ni con otro, ¿no? Tiene este rol liminal en ese sentido. Esta referencia es a un estudio hecho por estos dos investigadores, en base a entrevistas a muchos relacionistas comunitarios y supervisores de relacionistas comunitarios en diferentes proyectos, tanto en Latinoamérica como en África y en Australia. En otras palabras, es un patrón común, no es algo privativo de cierta realidad, ¿no? Es algo bastante más común de lo que podríamos pensar desde nuestro lado. El producto final, por decirlo, del proceso de relaciones comunitarias es la licencia social para operar. ¿Qué es la licencia social para operar? También se ha dicho mucho sobre eso, se entiende de múltiples maneras. Yo voy a tratar de referirme a aquellos que más han trabajado sobre el tema, a aquellos que más han escrito y pensado sobre el tema, a aquellos que tienen más experiencia sobre el tema. Y me voy a referir principalmente a tres definiciones de autores que han trabajado muy sistemáticamente estos temas. Boutillier y Thompson han escrito recientemente, bueno, relativamente recientemente, un libro bastante completo sobre el tema de la licencia social, vinculada al caso de la mina San Cristóbal, donde hacen un análisis del proceso y la dinámica de obtención y retiro de la licencia social y los diferentes niveles de aceptación, tolerancia y aprobación que tuvo Minera San Cristóbal a lo largo de su ciclo de vida. Y en función de eso y de muchos otros casos en los que han trabajado, tanto Boutillier como Thompson son consultores en temas de industrias extractivas que tienen una larguísima experiencia, y son de los más, digamos, reputados en estos temas. En función de eso, definen la licencia social para operar como el nivel de tolerancia, aceptación o aprobación de las actividades de una organización por las partes interesadas más preocupadas por la actividad. Y hago énfasis en esta última parte justamente por lo que decía hace un rato en relación con el tema de la gestión de los grupos de interés. El objetivo central de las relaciones comunitarias, como decía, es la obtención de la licencia social para operar. No todos los grupos de interés son los que están involucrados en el otorgamiento, por decirlo, o no todos los grupos de interés son relevantes para la licencia social para operar. Entonces, las relaciones comunitarias están primariamente enfocadas, aunque pueden estarlo más ampliamente, por supuesto, pero primariamente enfocadas en aquellos grupos de interés que están vinculados a la posibilidad de obtención de la licencia social para operar. Nuevamente vemos a Thompson un poco antes en el tiempo, junto con Susan Joyce, que es otra consultora también con mucha experiencia en el tema. Y bueno, vale la pena hacer acá una pequeña digresión. Joyce y Thompson en este paper del 2000 fueron los que acuñaron el término de licencia social para operar. Entonces, la primera vez que aparece en la literatura el término, en la literatura, digamos,